disculpas nuevamente, que ando con inconvenientes con este ordenador, que no sé qué le sucede, pero bueno, voy a tratar de proseguir, ¿no? Entonces, estábamos conversando sobre el tema del ciclo tanto inspiratorio y expiratorio, y conversábamos que el ciclo inspiratorio es un ciclo activo, y el ciclo expiratorio pues se convierte en un ciclo pasivo. Por lo general, la inspiración y expiración que nosotros estamos realizando en este momento es una inspiración simple, ¿sí? Esta inspiración simple, por lo general, está dada por los músculos, especialmente por el diafragma, que conversábamos que está inervado por el frénico y que está, en este caso, manejado o regulado por el sistema nervioso autónomo, y los músculos intercostales. Cuando se convierte ya en una inspiración forzada, es lo que sucede cuando nuestros pacientes empiezan con mala mecánica ventilatoria. En este tipo de situaciones ya se utilizan los músculos accesorios, pectorales y otro sinnúmero de músculos que intervienen en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque el diafragma y los músculos intercostales ya no son suficientes para realizar esta inspiración de manera activa, y se produce el tema de la inspiración forzada. Bueno, entonces conversábamos sobre flujo de aire y sobre volumen. Puede que suene un poco, puede sonar igual, pero en realidad son diferentes. En este caso, el tema del flujo es la cantidad justamente de aire que pasa a través de todas las vías aéreas, de toda la vía aérea, con la finalidad de llegar al pulmón. Y volumen, en cambio, va a ser la cantidad de aire que ingresa en los alvéolos, ¿sí? Es por esta razón que tanto el flujo como el volumen son diferentes, son conceptos diferentes, aunque suenan similares. Ahora, este flujo que va a ingresar, o este flujo que es la cantidad de aire que va desde la atmósfera hasta los pulmones, tiene que atravesar por toda esta vía aérea que tiene fuerza de resistencia, es decir, que el flujo tiene que atravesar toda esta resistencia que va a producirse a nivel de esta vía aérea hasta que llega a los pulmones, y en los pulmones, en cambio, tiene que vencer otro tipo de fuerza, que son las fuerzas de elastancia. Quiere decir que este flujo de aire que en primera instancia ya venció toda estas resistencia o estas fuerzas de resistencia y llega a los pulmones, tiene que vencer una nueva fuerza, que es la fuerza de elastancia, que es la capacidad que tiene el pulmón para distenderse, ¿sí? Y de esta manera llenarse del volumen de aire que fue traído desde la atmósfera a través del flujo de aire que entró a través de las vías aéreas. Entonces, todas estas resistencias o fuerzas de resistencia y fuerza de la estancia da como producto o consecuencia que llegue un determinado volumen hacia los alvéolos, y de esta manera se produzca el volumen tidal, que es lo que generalmente pues colocamos en nuestros pacientes. Ahora, ¿cuál es la presión atmosférica normal? La presión atmosférica normal en este tipo de circunstancias es de 760 milímetros de mercurio. Esa es nuestra presión atmosférica normal. Para que se produzca la inspiración, perdón. Entonces, la presión atmosférica normal es el valor que les acabo de mencionar. Toda esta presión o todo este flujo que ingresa a través de la vía aérea, y llega a los pulmones, llega con la misma presión que tenemos acá afuera. Es decir, que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, y una vez que ingresa con el flujo de aire hacia los pulmones, esta misma presión se va a instaurar a nivel alveolar. Es decir, que vamos a tener la misma presión acá, 760 milímetros a nivel atmosférico y 760 milímetros a nivel alveolar. Por esa razón es que justamente restamos las dos, 760 y 760, y da como consecuencia que la presión intraalveolar va a ser de 0, ¿sí? Entonces, una vez que se produce, o una vez que se va a producir la inspiración, esta presión alveolar
que la vemos acá, que por lo general es cero, como les había indicado, y la razón es por lo que les acabo de manifestar: presión atmosférica 760, la presión que va a llegar a los alvéolos va a ser igual de 760, entonces por eso la presión alveolar es de cero. Para que se produzca la inspiración, esta presión va a descender a menos 1 centímetro. Entonces, al descender la presión a menos de 1 centímetro, va a permitir que este alvéolo, de lo que está en este tipo de circunstancias, crezca, ¿sí? Porque va a haber menor presión acá y va a haber mayor presión acá. Por ende, es simplemente física. El aire va a ir del lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, y de esta manera se produce la inspiración. Entonces, acá hay un declive en cuanto a la presión, que va a disminuir en 1 centímetro de agua, y se va a producir la inspiración. Una vez que se produce la inspiración, justamente se gatilla y entra todo el volumen a nivel alveolar. Aquí a nivel alveolar entra el volumen, y en condiciones normales o en un paciente normal, cuando sucede la inspiración, puede entrar hasta un volumen de 500 ml. ¿Sí? Y esta entrada de volumen al alvéolo se va a reflejar o va a denominarse como compliance, que ya la vamos a ver más adelante, que es la capacidad que tiene el pulmón para distenderse y dejar penetrar todo el volumen que se produjo durante la inspiración, durante todo ese flujo de aire que viajó a través de las vías aéreas, y va a captar el volumen que va a ingresar a nivel de los alvéolos. Entonces, esto se denomina compliance, ¿sí? Entonces, estas variabilidades de presiones, tanto alveolar, eh, va a producir en este caso que ingrese este volumen, y este volumen o el valor el valor del volumen que va a ingresar va a depender de la compliance que tenga ese pulmón, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿por qué he hecho esta breve síntesis en cuanto al tema de inspiración y expiración? Porque algo similar sucede cuando un paciente está ventilado. En condiciones normales, como conversábamos y veíamos en la gráfica previa, pues este flujo de aire que sucede durante la inspiración, o que ingresa durante la inspiración desde la atmósfera hasta los pulmones, tiene que atravesar todas estas fuerzas de resistencia que produce la vía aérea superior hasta llegar a los pulmones. Algo similar sucede en un paciente ventilado. Acá tenemos una serie de circuitos, que tenemos el tubo orotraqueal, tenemos los circuitos, ¿sí?, que producen resistencia de igual manera, y el flujo de aire que se setea a nivel del ventilador mecánico tiene que atravesar toda esta resistencia provocada por este sistema o esta vía aérea exógena, por así decirlo, para poder llegar a los pulmones netamente al alvéolo, y de esta manera poder producir la entrada de volumen a nivel alveolar y provocar en este tipo de circunstancias el paso de las resistencias de elastancia, en cambio, para poder producir el tema de la inspiración, ¿sí? Por eso es que muchas de las veces, como ya vamos a ver más adelante, problemas a nivel de la vía aérea, como situaciones en cuanto a disminución del calibre de la vía aérea, no pueden dar como consecuencia situaciones de carácter obstructivo, a diferencia de situaciones de las presiones de distensibilidad. En cambio, me van a dar un proceso restrictivo. ¿Por qué? Porque el pulmón puede que esté ocupado por alguna circunstancia, llámese esto, líquido pleural, puede estar ocupado por una condensación, puede estar ocupado por un empiema. Quiere decir que el parénquima pulmonar está ocupado por alguna de estas circunstancias que les acabo de mencionar. Por ende, no va a haber la misma distribución de aire que en un pulmón sano. Por ende, va a tener una situación de carácter restrictivo. Lo primero mencionado sucede con el asma, sucede con el EPOC, en donde las vías de conducción, por ejemplo, el tema de los bronquios, o cuando se suscita una crisis asmática o un broncoespasmo, se cierran. Por ende, este flujo va a tener mayor resistencia
al atravesar todos los circuitos o toda la vía aérea y por ende va a tener un patrón obstructivo. En ambas circunstancias va a haber alteraciones, por lo general, de la presión pico o la Pimax, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, en resumen, el tema de la capacidad o la fuerza de flujo que se genera a nivel de los pulmones depende de las propiedades, tanto resistivas como las propiedades elásticas. Propiedades resistivas que son las propiedades de resistencia, en otras palabras. Las propiedades de elastancia o propiedades elásticas están determinadas también por cierto tipo de circunstancias. Dentro de estos tenemos el volumen corriente y la denominada compliance. Acuérdense, cuando conversábamos del proceso inspiratorio, disminuye la presión alveolar y se gatilla la inspiración y por ende permite que entre ese volumen de aire y esto va a dar como consecuencia o esta entrada de aire depende de la compliance. Entonces, las propiedades elásticas o las fuerzas elásticas dependen de esto, de la compliance y del volumen corriente. Las propiedades restrictivas o las propiedades de fuerza que tiene que vencer este flujo que que les acabo de manifestar, en cambio van a depender del flujo y de la resistencia en la vía aérea, ¿sí? Por ende, la presión total del pulmón en cuanto va a depender en este tipo de circunstancias de las propiedades elásticas y de las propiedades de resistencias. Las propiedades elásticas a su vez dependen del volumen control o del volumen tidal que yo le voy a administrar a mi paciente y de la compliance que tenga ese pulmón. Y las propiedades de resistencia en cambio van a depender del flujo y de la resistencia mismo de la vía aérea. Por eso, acotando a este tipo de circunstancias, si yo tengo un paciente con EPOC o un paciente con asma, ¿cuál creen ustedes que sería o cómo sería aconsejable manejar a este tipo de pacientes teniendo en consideración estas variables que acabo de mencionar acá? ¿Qué sería lo indispensable en este tipo de circunstancias? Hablando que las propiedades, en este caso, de resistencia, están determinadas por el flujo, ¿sí? Entonces, en los pacientes con EPOC o con asma, hay que dar más flujo para que pueda de esta manera tener mayor flujo de aire a través de la vía aérea y que llegue de esta manera una cantidad de volumen adecuado para que se pueda producir el proceso de intercambio gaseoso, ¿sí? En conclusión, tanto la inspiración como la expiración van a depender de las propiedades de resistencia y de las propiedades elásticas. Propiedades de resistencia se van a ver alteradas en procesos obstructivos y las propiedades elásticas se van a ver alteradas en situaciones de carácter restrictivo, como lo que acabo de mencionar. ¿Cuáles son las causas por las cuales se eleva la resistencia? Broncoespasmo, asma, EPOC, obstrucción de la luz, si estamos hablando de un tubo endotraqueal por presencia de secreciones, si estamos hablando de la vía respiratoria inferior, como el tema de bronquios, bronquiolos, puede haber presencia de tumores, cuerpos extraños acá, enfisema, un pulmón pequeño. Todo este tipo de situaciones van a conllevar como consecuencia que se eleven las presiones de resistencia. ¿Y cuáles son las causas que disminuyen la compliance? Recuerden lo que les acabo de manifestar. La compliance va a ser la capacidad que tiene el pulmón de distenderse para poder abarcar todo el volumen de aire que ingresa con la inspiración. Entonces, en este caso, estamos hablando de un patrón restrictivo, ¿no? Entonces, puede haberse afectado el pulmón, ¿por qué? Por presencia de edema, el síndrome de estrés respiratorio, presencia de fibrosis, atelectasias. En conclusión, va a estar ocupado el parénquima pulmonar, como les ponía como ejemplo, por alguna de este tipo de circunstancias y eso no va a permitir que el pulmón se expanda. Por ende, la compliance va a estar afectada. Compresión del pulmón por algún tipo de situaciones como un contenido pleural de cúbito supino, pacientes con obesidad donde existe o cualquier situación de carácter obstructivo,
como cuando aumenta la presión intraabdominal, también se va a ver afectada la presión intratorácica y por ende va a colapsar el pulmón. Por esta razón, no tiene el pulmón la capacidad de distenderse. Cuando existe alguna situación de pared torácica, puede haberse afectado también este tipo de circunstancias. Pero en sí, estas vendrían a ser las causas por qué va a aumentar la presión de resistencia, que vendría a ser causas de carácter obstructivo y causas de carácter restrictivo cuando disminuye la compliance, que ya la vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, con todo esto de acá, más o menos tenemos una idea de cómo funciona en situaciones normales tanto la inspiración como la expiración y cómo funciona o qué es lo que tiene que hacer en el momento de un paciente, en el momento en que un paciente se encuentra en ventilación mecánica, cómo se tiene que distribuir este flujo o este flujo de aire que nos da el ventilador tiene que vencer todas estas resistencias para poder ejercer o para poder llevar la cantidad de volumen de aire hacia el pulmón o hacia el alveolo. Es por esta razón que vamos ahora a poder escuchar y vamos a poder conversar de cada uno de estos conceptos que a lo mejor ustedes ya lo escucharon a lo largo de su experiencia o de su desenvolvimiento. En las diferentes áreas que se desenvuelvan, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, términos como la presión plató, la presión pico, la PIP, la auto-PIP, la compliance, que ya la acabamos de mencionar anteriormente, driving pressure, que también es otro parámetro que nosotros debemos de vigilar. Entonces, la idea ahora en este momento es que vamos a ir conceptualizando cada uno de estos y vamos a ver sus valores y vamos a ver en qué circunstancias van a estar alterados. Entonces, en primera instancia tenemos acá el tema de la presión máxima o presión pico o Pimax, como que quieran denominarlo. Por lo general, este es un parámetro dinámico, ¿sí?, que en este tipo de circunstancias hace referencia a la presión máxima de la vía aérea que se mide al final de una inspiración. Y esto va a estar dependiente del volumen tidal que nosotros instauremos en el ventilador mecánico y del flujo inspiratorio que también prefijamos en un ventilador mecánico. Al igual que conversábamos anteriormente, todo este flujo de aire que ingresa en el momento de la inspiración, pues tiene que vencer las fuerzas de resistencia y las fuerzas de elastancia. Una vez que este volumen total llegó a producirse en el momento final de la inspiración, genera una presión máxima. Y esta presión máxima es más que el tema de la presión pico o la Pimax que normalmente conversábamos. Entonces, juega mucho o va a depender esta presión pico, esta presión máxima de dependientes, valga la redundancia, como el volumen tidal y el flujo inspiratorio que nosotros prefijamos. Es por esta razón que, por ejemplo, en el síndrome de estrés respiratorio, que es un patrón restrictivo, como conversábamos anteriormente, nosotros damos volúmenes conservadores o volúmenes bajos, por así decirlo, con la finalidad de no tener una Pimax muy alta, ¿no es cierto? Otro ejemplo ideal, otro ejemplo común es que, por ejemplo, si yo tengo un paciente adulto de 70 o 80 kilos, si yo llegara por A o B circunstancias a colocarle un tubo orotraqueal 5, un número 5 o un número 6, esto me va a generar mayor turbulencia en cuanto al flujo que tiene que vencer en el momento inspiratorio, el flujo de aire que tiene que vencer en el momento inspiratorio. Entonces este flujo se puede volver turbulento y esto me va a dar como consecuencia un aumento de la presión pico o de la presión máxima de la vía aérea, que como conocemos se mide al final de la inspiración. He colocado acá algunas curvas, que eso ya lo vamos a ver el día viernes cuando conversemos de curvas. Tenemos curvas de presión, tiempo, flujo, tiempo y volumen, tiempo. Si ustedes pueden fijarse, cuando tenemos estas curvas, siempre tenemos acá seteada la variable, en este caso presión. Y aquí me va a dar como una regla, por así decirlo. Vamos a tener 20, 30, 35, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar, esta gráfica me dibuja la inspiración hasta este momento y hasta acá
y esta gráfica me dibuja el comienzo de la expiración, comienzo de la inspiración, expiración. Entonces, ¿qué sucede? Tranquilamente yo puedo medir la Pimax de manera manual, aunque los ventiladores ya en su mayoría tienen seteados y únicamente me arrojan el número en la pantalla, pero puedo medir de manera manual, justamente colocándome en el sitio o en el final de la inspiración y de esta manera hacer una medición manual, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en sí, las situaciones que pueden aumentar la Pimax o la presión pico pueden ser de un patrón restrictivo como de un patrón obstructivo. Si hablamos de un patrón restrictivo, está por demás o insistir en que puede haber, mejor dicho, existe alteraciones de la distensibilidad. Hay alteraciones de la compliance. Ejemplo, un síndrome de estrés respiratorio, que era lo que estábamos conversando. Si hablamos de un patrón obstructivo, hay que revisar. Y eso es muchas de las circunstancias lo que nosotros debemos de hacer en primera instancia. Tengo que ver si mi paciente no está con broncoespasmo, tengo que ver si mi paciente no se le ocluyó el tubo orotraqueal, si no hay secreciones a nivel de tubo orotraqueal, tengo que revisar los flujos inspiratorios, si el flujo inspiratorio que yo sé tiene en el ventilador es el adecuado, tengo que setear si el volumen tidal que yo inspiré es el adecuado. ¿Por qué? Nuevamente, la presión pico o la Pimax va a depender del volumen tidal y del flujo inspiratorio. En otras palabras, si yo pongo un volumen tidal muy alto, por ejemplo, pongo 9, 10 por kilo de peso, tengo la probabilidad de tener Pimax o presiones pico elevadas, a diferencia que si yo seteo mi ventilador volúmenes tidales conservadores o bajo, o hago una ventilación protectora con volúmenes tidales de 5, de 6, de 5, hay menor probabilidad que yo tenga Pimax o presión pico elevadas. Eso cuando se eleva esta presión pico, pero la presión pico también puede verse disminuida y en ese tipo de circunstancias, una vez más, insisto, debemos de revisar toda la tubuladura, todo el tubo orotraqueal, porque puede existir fugas. En este caso puede existir fuga de los circuitos, puede existir fuga del tubo orotraqueal, puede que esté desinflado el balón, entonces tengo que revisar todo este tipo de circunstancias para poder determinar por qué razón está disminuida mi presión pico o mi presión máxima. ¿Y cuál es el valor normal en este tipo de circunstancias? ¿O qué es lo que tenemos que vigilar? Tenemos que siempre tener en consideración que tenemos que ventilar a nuestros pacientes con presión pico menos de 35 centímetros de agua. Y ya saben que si está elevada la presión pico, puede ser por un patrón restrictivo debido a la SDRA que está cursando mi paciente o por situaciones de carácter obstructiva que pueden ser de manera reversibles como un broncoespasmo o cuando existe alguna oclusión del tubo orotraqueal o oclusión, en este caso, de presencia de secreciones que también pueden elevar mi presión pico o mi presión Pimax. Acá les he colocado un pequeño video. Yo creo que algunos de ustedes puede que se familiaricen con este ventilador. Es un ventilador vela. Entonces, por lo general, ya viene seteado el numerito. En este caso, nos da ya, sin necesidad de hacer alguna maniobra, la Pimax. Entonces, en este caso, tenemos una Pimax de 25 y en este paciente se le está dando un volumen tidal de 380. Entonces, denme un segundo. Ya, ok. Ahí estamos. Entonces, voy a hacer una medición manual en este video. Friso la pantalla y como les había manifestado anteriormente, ¿no? Voy a tratar de trasladarme yo justamente hasta acá, hasta el nivel, hasta donde finaliza la inspiración, que ya conversábamos, el concepto de la presión pico o Pimax es justamente eso, ¿no? La presión que se suscita a nivel de la vía aérea al final de la inspiración. Entonces yo mido acá y por lo general me dio 26 centímetros de agua, que prácticamente está similar al número que me setea el ventilador, ¿no? Entonces, otra vez acá, otro video. Nuevamente friso yo la pantalla para hacer una medición manual y con la perilla pues me localizo justamente al final de la inspiración y vamos a ver qué presión me da.
En este caso me dio una Pimax de 26 y la comparamos con la Pimax que me da el ventilador de 25. Entonces, ¿tienen una relación o no tienen una gran diferencia? Entonces, eso era lo que yo les manifestaba previamente. Puedo realizar mi medición manual o sencillamente ya los ventiladores ya tienen seteado justamente este parámetro ventilatorio para poderlo irlo monitorizando, ¿no? Acá tengo otro tipo de ventilador. Este es un Drager que igual pues vamos a hacer la misma maniobra en el video. ¿Sí? Este es un paciente, recuerdo, es uno de los primeros pacientes COVID con SDRA. Miren, tiene una Pimax de 53, un número exorbitante, ¿no? Entonces, igual pues voy a hacer la medición, congelo o friso y hago mi medición tal cual como hice en el Vela. Me coloco justamente al final de la inspiración para poder hacer la medición. Vamos a ver qué número me da. Pero de todas maneras, con esa Pimax elevadísima de 53, vamos a ver qué Pimax me da. Ya, justo estoy al final de la inspiración y en este caso me da una Pimax de 53, que más o menos era lo que tenía yo seteado en el ventilador cuando iniciamos, antes de realizar la medición, ¿no? Entonces, en sí, he colocado estos videos para que puedan observar que la Pimax se la puede medir de manera manual. Y acá he colocado este video porque si recuerdan, la Pimax o la presión pico va a depender del volumen tidal que yo le instaure a mi paciente como del flujo inspiratorio. Entonces, acá tengo un volumen tidal de 380 que más o menos estaba ventilando este paciente a 6 por kilo. Con estos 380 yo tengo 24 centímetros de agua de Pimax. Lo que voy a hacer en este momento es elevar ese volumen tidal de manera exagerada y he colocado en este caso de 380 me he botado a 500. Y miren lo que sucede con la Pimax, ¿no? Se eleva totalmente. Entonces, nuevamente, la presión pico o la Pimax depende del volumen tidal y del flujo. Si yo hago lo mismo con el flujo, va a suceder lo mismo. De 500, en esta oportunidad aumenté 40 ml más y tengo 540. Mira lo que sucede con la Pimax. Se eleva, ¿sí? Se eleva. Entonces, nuevamente, la presión pico o la Pimax va a depender del volumen tidal y del flujo inspiratorio que yo setee. Si hago lo mismo con el flujo, se va a elevar igual a Pimax. Pero aparte de estos dos parámetros, que son los primordiales, también va a depender de otros, como por ejemplo la PIP. Cuando yo tengo o coloco una PIP muy elevada, la Pimax también se va a elevar. Entonces, en este tipo de circunstancias, estos son otros parámetros que también hacen o contribuyen a que la Pimax se eleve, ¿sí? En este caso se elevó a 37, colocándole una PIP de 15, que ya es muy exagerado, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, eso en cuanto a la presión pico o presión Pimax. Ahora vamos a hablar sobre la presión meseta o la presión plato, que es una medida estática, a diferencia de la presión pico o la presión Pimax, que es una medida dinámica. En esta circunstancia, la presión plato va a ser necesaria para superar el retroceso elástico que va a tener los pulmones. De esta manera, la funcionalidad de esto es generar una distribución de aire dentro del pulmón hasta una situación de equilibrio y por lo general su valor se aproxima a la presión alveolar, que en este tipo de circunstancias mencionábamos que era de cero, cuando conversábamos sobre la diferencia de presiones. La presión plató va a permitir el cálculo de la distensibilidad estática. Ya, va a permitir el cálculo de la distensibilidad estática del sistema respiratorio. ¿Cómo realizamos la medición de la presión plató o meseta? La realizamos mediante una pausa inspiratoria que por lo general debe durar de 2 a 3 segundos.
Si la pausa por lo general se extiende más allá de este tiempo mencionado, por lo general se va a llegar a aproximar a la presión alveolar, que en este caso es la presión de cero, como mencionábamos previamente. Entonces, una vez más, la presión plató por lo general es necesaria para superar este retroceso elástico. Llegamos hasta acá y vemos esta gráfica. En el momento de la inspiración entra todo el volumen de aire a nivel pulmonar y justamente cuando finaliza la presión inspiratoria, ya sabemos de antemano que esta presión que se genera en la vía aérea es la presión pico. Una vez que se genera esto, como conversábamos al inicio de las charlas, se tiene que vencer la resistencia, las fuerzas de resistencia y las fuerzas de elastancia. Entonces, hasta acá ya se venció la fuerza de resistencia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Ese flujo de aire que entró ya venció todas las fuerzas de resistencia y ahora es necesario vencer las fuerzas de elastancia. Entonces, eso hace referencia al tema de la presión plató o la presión meseta. Se genera casi una presión similar a la presión alveolar que ya conversamos previamente, que es de cero, y de esta manera se produce el retroceso elástico pulmonar, como habíamos mencionado anteriormente, y dibuja una pequeña meseta. Por esa circunstancia también se la denomina como presión meseta, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuál es el valor en este tipo de circunstancias normal de la presión meseta que nosotros debemos de vigilar? O presión plató tiene que siempre estar por debajo de 25 centímetros de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando existen valores superiores de esta presión meseta o presión plató? Quiere decir que hay un deterioro de la distensibilidad y esto obviamente se va a ir evaluando de acuerdo al reclutamiento alveolar que uno pueda producir con el ventilador mecánico, que ya lo vamos a conversar más adelante. ¿Qué pasa cuando existe o en qué consiste el reclutamiento? El reclutamiento alveolar consiste en no permitir justamente el colapso del alveolo. Eso es lo que es el reclutamiento alveolar. Pero puede que inclusive cuando nosotros realicemos maniobras de reclutamiento alveolar, podamos provocar una sobredistensión alveolar y de esta manera provocar algún tipo de billy, ¿sí? Y poder generar más daño a lo ocasionado ya en el pulmón del paciente. Ya. Entonces, ¿cómo medimos la presión inspiratoria? Como les decía previamente, tengo que yo realizar una pausa inspiratoria de 2 a 3 minutos, perdón, de 2 a 3 segundos para poder medir esta presión inspiratoria. Entonces, nuevamente, este es un ventilador vela. Yo lo que voy a hacer ahí es justamente provocar la pausa inspiratoria y en este tipo de circunstancias o en estos ventiladores me va a dar un número acá abajo, ¿sí? Hice la pausa inspiratoria, 2-3 segundos y me da la plató. En este caso es una plató de 17 que está dentro de la normalidad, ya que habíamos conversado previamente que el valor normal es de 25, ¿no? Menos de 25, que es lo que nosotros debemos de tener como objetivo. Otro video más acá sobre también la medición de la presión plató. Entonces, vamos a realizar nuestra pausa inspiratoria y vamos a ver qué plató me arroja en el ventilador, justamente en la parte baja en estos ventiladores vela. Recuerden, la pausa inspiratoria por lo general es de 2 a 3 segundos. Realizo la pausa inspiratoria, 3 segundos y me da una plató de 18. ¿Sí? ¿Ya? Incluso acá me mide la compliance, que ya la vamos a ver más adelante también. Pero de esta manera es como se mide la presión plató o presión meseta, ¿ya? Existe una diferencia entre la presión, o mejor dicho, el espacio o el intervalo que queda, o la diferencia es la palabra adecuada, que queda entre la presión pico y la presión plató, se denomina, en este caso, presión de Pendeleuv. Y por lo general, en situaciones normales, esta debe medir menos de 10 centímetros de agua. Cuando esta diferencia de presión entre la pico y la plato es superior a este valor que les acabo de mencionar, estamos frente a un proceso de una obstrucción de la vía aérea. Ahora, la diferencia de presiones. Aquí mucho ojo y consideración con esto, porque esto es importante también que ustedes sepan diferenciar y sepan monitorizar.
Si la presión pico aumenta, pero la presión meseta no experimenta cambios, es decir, que está normal, el problema es netamente dependiente de la resistencia. Y por lo general, cuyas causas más frecuentes son la obstrucción de la vía aérea por secreciones, el broncoespasmo, algún acodamiento de la tubuladura de todo el circuito, ¿sí? Idealmente, en un adulto, la diferencia de la presión pico y platón no debería ser más allá de 5 centímetros de agua entre esta y esta, en diferencia, ¿no? De lo normal, a eso hace referencia. Y en el caso de que fuese mayor a 10 centímetros de agua, hay que descartar algún componente obstructivo. Entonces, lo que trata de decir este tipo de circunstancias es que por lo general puede elevarse la presión pico, pero la presión meseta puede estar normal. Por ejemplo, podemos tener una pico de 40 centímetros de agua, pero puedo tener una presión meseta de 20 centímetros de agua. Es decir, está normal la meseta, pero la pico está muy alta, tiene 40 centímetros de agua. Entonces, cuando sucede esto, es decir, solo se eleva la presión pico, pero la meseta está normal, estamos hablando de un incremento de las resistencias. Y estas son las causas: obstrucción, broncoespasmo, presencia de secreciones, alteraciones a nivel de la tubuladura o del tubo endotraqueal. Entonces yo tengo que saber este tipo de circunstancias. Ahora, ¿qué pasa cuando las dos presiones se elevan? En este caso, la presión pico está elevada, ¿sí? Al igual que la presión meseta. En este tipo de circunstancias, el problema es la reducción de la llegada del volumen pulmonar. En otras palabras, está afectada la distensibilidad tóraco-pulmonar y las causas incluyen neumotoras, atelectasias, presencia de edema pleural o pulmonar, neumonías, condensaciones, todo lo que hace referencia a que el parénquima está ocupado, ¿sí? Cuando sucede este tipo de circunstancias, por ejemplo, tengo una pico de 40 y tengo una plató de 30 a 35, las dos están elevadas. Entonces quiere decir que algo está sucediendo en el parénquima pulmonar, o en otras palabras, estamos frente a un proceso restrictivo. Cuando conversábamos acá, que únicamente la pico es la que se eleva teniendo una plató normal o una meseta normal, estamos frente a un proceso de carácter obstructivo. Cuando se elevan las dos, estamos hablando de un proceso de carácter restrictivo. Así que mucho ojo con eso. Bueno, acá tengo, por ejemplo, para que puedan observar y ustedes puedan ver y manifestar cuáles son las que están elevadas, qué parámetros están elevados. Si ustedes pueden observar en el video, mira, tengo una presión pico de 60 inclusive. Voy a hacer mi medición de la plató y vamos a ver cuánto me da. Tengo ya una pico elevada. ¿Sí? Hago la medición, en este caso de la plató, de la meseta, y mira qué valor me arroja un valor elevadísimo de 48 centímetros de agua. Entonces, si ustedes pueden apreciar en este ejemplo, las dos están alteradas, las dos están aumentadas, tanto la presión pico como la Pimax y la presión meseta o la presión plató. Entonces, referente a todo esto, ¿qué patrón tiene este paciente? Restrictivo. Perfecto, restrictivo. Entonces, ¿cuáles son las causas de restrictivo? Presencia de edema de pulmón, neumonías, condensaciones, atelectasias, síndrome de estrés respiratorio. Y justamente esto es un ejemplo de un paciente con una neumonía viral por COVID más un SDRA severo. Si solo estuviera alterada mi pico o mi Pimax con 58 y tuviera una plató yo acá normal de 20, quiere decir que es un proceso obstructivo, ¿no es cierto? Puede ser un EPOC, puede ser un asma, o puede que haya alguna alteración del tubo traqueal, se haya tapado, secreciones, broncoespasmo, etcétera, etcétera. Entonces, esto de acá es fundamental porque yo a través de esta monitorización ya me hago en mi cabeza la idea si se trata de un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. Ya. Siguiendo con los parámetros, tenemos el tema de la PIB.
La PIP, o denominada, o denominada de esta manera por sus siglas en inglés, que es la presión positiva al final de la expiración, es la presión más baja medida en la fase expiratoria. La medición solo es fiable si el paciente no realiza una respiración activa, es decir, que tiene una respiración pasiva, como cuando se suscita en nuestros pacientes en ventilación mecánica que están sedados. En otras palabras, para yo poder generar una adecuada PIP o para poder realizar un reclutamiento alveolar, por lo general necesito que mi paciente esté totalmente dormido e incluso hasta relajado para poder realizar este tipo de maniobras. ¿Cuál es la función de la PIP? La función de la PIP es abrir los alvéolos que se encuentran colapsados y de esta manera mejorar la oxigenación al mantener el mayor número de alvéolos abiertos para que se pueda producir el intercambio gaseoso o para que todo este volumen de aire que entra con el flujo durante la inspiración llegue al alvéolo y se pueda producir el intercambio gaseoso. En otras palabras, hagan de cuenta que esta PIP justamente va a ser esa presión positiva que queda en el interior del alvéolo que hace o que evita que colapse el alvéolo. Es decir, que evita que las paredes del alvéolo se vuelvan a topar o a colapsar. Entonces, quiere decir que el alvéolo siempre lo va a mantener abierto. Eso es lo que hace la PIP. Poniendo un ejemplo claro, es como cuando yo inflo una bomba, ¿sí? Y de esta manera ese aire se queda adentro y eso hace que no se colapse las paredes de esta bomba. Algo similar sucede con la PIP, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la PIP. Ahora, ¿cuál es el valor normal de PIP? Por lo general está estipulado entre 5 a 8 centímetros de agua. ¿Qué pasa con la PIP? Hay que tener mucho cuidado también en cuanto a la PIP. Si recuerdan la charla del doctor Rosenberg, conversaba que justamente el tema de la PIP puede hacer elevar la presión de la vía aérea, como vimos en el video previo, en uno de los videos cuando conversamos de la presión pico o presión o la PIMAX. Y cuando el paciente tiene mucha PIP, también va a tener elevación de la presión intratorácica y por ende va a haber repercusión hemodinámica, va a alterar el gasto cardíaco, ¿sí? Ahora, estos como puntos a tomar en consideración cuando demos exagerada PIP. Pero durante muchos estudios y durante los estudios que se ha venido suscitando con el tema desde la introducción de la PIP y desde la introducción de la ventilación protectora con el grupo de Amato y todos los colaboradores, pues se han ido identificando o está por demás decir que hay que brindarle la PIP que necesite el paciente. Y la PIP es beneficiosa porque va a mejorar la supervivencia en cuanto al síndrome de estrés respiratorio. Acá podemos ver un video, ¿no? Muchas de las veces cuando existen estos patrones restrictivos como el SDRA, todos los alvéolos se encuentran colapsados, ¿sí? Entonces, lo que hace la PIP justamente es esto, abrirlos, como ven en la imagen, ¿no? Los abre, hay presión positiva al final de la inspiración y por lo general los mantiene abiertos, no permite que colapse el alvéolo, ¿ya? Acá les he colocado otro pequeño video. Este video hace referencia a las maniobras de reclutamiento que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos síndrome de estrés respiratorio, a ver si es que es conveniente seguir realizando maniobras de reclutamiento, si es conveniente y si la realizamos, cuál es mejor, porque hay diferentes maneras de reclutar a un paciente. Este video que les voy a mostrar acá hace referencia a una maniobra de reclutamiento que por lo general es el 40-40. ¿Qué hace referencia a esto? Vamos a colocar nuestro paciente en presión soporte y le vamos a dar un soporte de 40 centímetros de agua durante 40 segundos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto, no? Como ustedes pudieron observar al inicio del video, el pulmón estaba totalmente colapsado y los alvéolos también estaban totalmente colapsados. Entonces, mientras vamos haciendo esta maniobra de reclutamiento 40-40, pues prácticamente la voy a colocar nuevamente para que la puedan observar. Los alvéolos que ustedes pueden observar en la parte baja de su pantalla también se van abriendo, ¿sí? Se van abriendo y permanecen abiertos. Con ello va a mejorar la oxigenación y con ello vamos a mejorar en este caso la hipoxemia.
¿sí? Entonces miren cómo se siguen abriendo y se mantienen abiertos. Esta es una maniobra 40-30, específicamente la del video, pero por lo general, como les acababa de manifestar, todo esto pues ya está, si no me equivoco, desde el año 1998, si mal no recuerdo, cuando el grupo de trabajo de Amato comenzó a describir justamente la ventilación con volúmenes bajos y PIB alto. Y es aquí en donde se ve la controversia, porque hizo justamente esta contrapunto, por así decirlo. Había algunos pacientes que los ventiló con volumen bajo y PIB alto versus otros pacientes que los ventiló con PIB bajo y volúmenes altos. Y pudo observar que justamente la supervivencia era mejor en pacientes que los ventilaba con volúmenes bajos y PIB alto, ¿sí? Entonces, esta de acá, pues, perdón, ya, es una maniobra, en este caso, de reclutamiento alveolar. Ahora, muy bien, ¿cuáles son los beneficios nuevamente de la PIP? Lo que hace es reclutar los alvéolos, como ya habíamos visto, aumenta la PO2, es decir, mejora la hipoxemia, reduce la necesidad de FiO2, mejora la relación ventilación-perfusión y elimina y previene atelectasias. Entonces, por lo general, pacientes que se encuentran atelectasiados, damos presión positiva, le damos un poquito de PIP y por lo general se resuelve esa atelectasia. Acá hay una gráfica muy bonita que me imagino que ustedes ya la vieron, que tiene que ver con la relación ventilación-perfusión. Solo para tener un poco de referencia. La gráfica de la mitad es lo normal. Es decir, yo tengo una adecuada ventilación y tengo una perfusión adecuada, ¿no es cierto? Todo este oxígeno que entra acá, perdón, todo este volumen de aire que entra acá llega a los alvéolos y se produce el intercambio gaseoso porque la sangre tampoco no tiene ninguna afectación. Entonces, esto es normal. Cuando existe una alteración en cuanto a la ventilación, es decir, esta relación ventilación-perfusión se ve alterada, el volumen no llega hacia el alveolo, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, pongo un ejemplo. En el pulmón, el parénquima está afectado por una atelectasia, un derrame, está afectado por un proceso inflamatorio, como sucede en el SDRA. Por ende, no llega la cantidad normal de volumen hacia el alveolo y de esta manera no va a haber un intercambio gaseoso adecuado, pese a que la perfusión está normal, pero no llega a suficiente cantidad de volumen, por ende la ventilación es la que está afectada. A diferencia de el otro ejemplo, en el lado contralateral, en cambio, en donde el volumen o la ventilación está normal, es decir, no hay ninguna afectación del parénquima en este caso, llega el volumen de aire sin ninguna dificultad a nivel del alveolo. Pero ¿qué pasa? En cambio, la circulación es la que está afectada. La circulación, en otras palabras, puede estar tapada de manera parcial o de manera total, y por ende no llega sangre a nivel de la membrana alveolo capilar y no se produce el intercambio gaseoso. Este es un ejemplo claro, por ejemplo, de tromboembolismo pulmonar, en donde existe un taponamiento acá a nivel de perfusión, y por ende, estos pacientes que yo tengo de tromboembolismo pulmonar, puedo tenerlos con FIO de 80, con FIO de 100, pero el tema de la hipoxemia es refractaria. ¿Por qué? Porque no está alterado el volumen, lo que está alterado es la circulación. Por ende, no va a haber un adecuado intercambio gaseoso y puedo yo tenerlos con FIO de 100% que por lo general no van a mejorar. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Justamente es destapar el nivel de oclusión y de esta manera la perfusión se reperfunda y se produzca un intercambio adecuado, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la relación ventilación-perfusión. Pero asimismo, como tiene sus ventajas, la PIP también tiene sus desventajas. ¿Qué es lo que va a producir? Inestabilidad hemodinámica, como les había manifestado, disminución del gasto cardíaco, aumenta la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Aumenta la presión de capilar pulmonar, aumenta la presión intracerebral o intracraneal, que era lo que conversábamos previamente cuando el doctor Rosenberg explicó un poco de esto. Y hay que tener mucho cuidado con mucha PIP. ¿Por qué? Porque si el paciente ya llega chocado
por A o B circunstancias o ya llega con algún tipo de choque, al aumentar yo o al colocar mayor PIB, voy a hacer que ese choque que ya tiene mi paciente se exacerbe más, ¿sí? Mucho ojo en pacientes neurocríticos que muchas de las veces no necesitan mucho PIB o no necesitan nada, solo necesitan un PIB normal porque la parte pulmonar no es la que está afectada, más que todo en consideración por la presión intracraneana. Y mucho ojo, no el hecho de que si mi paciente llega con un CDA severo, le voy a poner PIB de 12, PIB de 15, no, porque voy a producir barotrauma. Entonces, el PIB ideal es el PIB que necesita el paciente. Yo puedo tener un paciente con un PIB de 10 y me va a tener saturando 90%. Puede que yo quiera que no sature 90% y pienso que con mayor PIB va a saturar mejor. Pero si yo pongo 12 de PIB y veo por un transcurso de tiempo de unos 5 a 20, de unos 15 a 20 minutos, veo que no hay aumento en cuanto a la FiO2, quiere decir que ese paciente no se beneficia de ese PIB. Entonces, ¿qué es lo que hago? La PIB ideal para él va a ser de 10. Y de igual manera, si yo veo que, por ejemplo, con ese PIB de 10 que les acabo de manifestar, tiene presiones pico limítrofes, es decir, que están en 33, por ahí, pero yo le aumento y le pongo 12 y con esos 12 esta pico se disparó, ¿sí? Entonces, tampoco es beneficioso ponerle más PIB a este paciente. Entonces, en conclusión, la PIB ideal, o mejor dicho, la PIB siempre tiene que ser individualizada. Y la PIB que yo le voy a poner a mi paciente tiene que ser la PIB ideal de mi paciente. No va a ser lo mismo el paciente de la cama 2 que tiene un PIB de 10 que el paciente de la cama 5 que tiene un PIB de 12. Cada PIB es individualizada. Listo, luego tenemos el tema del autopip. Autopip igual atrapamiento aéreo. Por lo general, la autopip es la presión a nivel alveolar, como ya conversábamos de la PIP, que justamente se queda al final de la expiración, pero este tema del autopip es justamente esta presión o esta PIP adicional, ¿sí? O esta PIP intrínseca en sí que se queda a nivel del alveolo al final de la expiración. Ejemplo, si yo tengo un paciente que tenga una PIP, yo le coloco una PIP de 8, pero al final de la expiración no se mantiene en 8, sino que tiene una PIP de 10, una PIP de 12, por colocar un ejemplo, quiere decir que tengo 4 centímetros de agua por encima de la PIP extrínseca que yo le estoy poniendo con el ventilador. Entonces, ¿qué es lo que hace esta autopip? Lo que va a generar es que se genere o se quede aire en el pulmón, aire atrapado, y esto va a provocar hiperinsuflación. ¿Sí? Entonces, el atrapamiento aéreo, por lo general, al igual que la PIP, te va a provocar inestabilidad hemodinámica, disminución del gasto cardíaco, aumenta la presión de la arteria pulmonar y de la presión capilar pulmonar y te produce barotraumas. Ya. Entonces, esto era lo que les explicaba cómo mido la autopip. Al igual que o similar, cuando yo medía la presión meseta o la presión plato, yo voy a hacer una pequeña pausa inspiratoria durante 3 segundos y de esta manera mido la autopip, ¿ya? Entonces, en general, existe PIP externa y la PIP intrínseca que va a ser la autopip. La PIP externa es la que tú le colocas al paciente cuando colocas los parámetros ventilatorios. Entonces puedes colocarle PIP de 5, PIP de 8, PIP de 10. Y esa PIP es la que tiene que quedarse en condiciones normales al final de la expiración. Pero sucede que puede que esta PIP no sea la de 10, sino que sea la de 12 o la de 14, como les coloqué en el ejemplo anterior que les manifestaba, y a esto se denomina PIP intrínseca o apto-PIP. Y esto va a llevar como consecuencia que el aire se quede atrapado a nivel pulmonar y esto provoca a su vez una hiperinsuflación pulmonar, es decir, que hay mayor atrapamiento de aire a nivel pulmonar y eso me va a provocar situaciones como aumento de las presiones de la vía aérea, aumento de la PIMAX, ¿sí? Es decir, un proceso obstructivo, que era lo que conversábamos anteriormente. En este tipo de circunstancias va a aumentar la PIMAX, pero la plató
puede mantenerse normal. Entonces, hablamos de un proceso obstructivo. Esto de acá, del autopip, por lo general se sucede en pacientes con EPOC con bastante frecuencia. Ya. Si el autopip se produce durante la ventilación mecánica, como les decía, hay que hacer una pausa durante la expiración para poderla medir. Ahora, aquí va una situación muy especial, a ver si es que la podemos contestar. La cantidad de tiempo de relación de la expiración cuando yo tengo autopip debe de ser modificada. Entonces, en este tipo de circunstancias, debo de modificar sí o sí el tiempo expiratorio para que no se siga generando esta autopip. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con el tiempo expiratorio? ¿Debo reducirlo o debo alargarlo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que pasa con la expiración? En cada expiración está quedando aire atrapado, se me está quedando aire en cuanto al alveolo, y esto me produce el atrapamiento aéreo que yo les decía. Entonces, si yo acorto el tiempo expiratorio, ¿qué va a suceder? No va a tener el tiempo suficiente en el cual suceda la expiración con la finalidad de barrer todo ese aire atrapado que está quedando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, en este caso, alargar el tiempo expiratorio. A lo que yo alargo el tiempo expiratorio, le estoy dando más tiempo al paciente para que elimine todo ese volumen que se encuentra atrapado. ¿Sí? Entonces, acá lo que tengo que hacer cuando ustedes tengan un caso de autopip es justamente modificar el tiempo inspiratorio y yo lo tengo que alargar el tiempo expiratorio. Ahora, ¿cómo hago eso? Tranquilamente puedo hacerlo modificando la frecuencia respiratoria. Cuando yo modifico la frecuencia respiratoria, también se va a modificar el tiempo expiratorio, perdón, que es el objetivo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué creen ustedes que debo de hacer con la frecuencia respiratoria? ¿Debo disminuirla o aumentarla? Ya, yo tengo que disminuir la frecuencia respiratoria con la finalidad de poder prolongar el tiempo expiratorio. Y de esta manera, la finalidad nuevamente de prolongar el tiempo expiratorio es justamente disminuir el tema del autopip, ¿sí? Para de esta manera generar o contrarrestar justamente esta situación, ¿sí? Entonces tengo que disminuir la frecuencia respiratoria, de esta manera alargo el tiempo expiratorio, por ende le estoy dando más chance a mi paciente que elimine ese atrapamiento aéreo que tenga y de esta manera revierto el autopip, ¿sí? Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo sé o cómo me doy cuenta que mi paciente está generando atrapamiento aéreo? Una de las situaciones es justamente visualizando las diferentes curvas que yo tengo. En este tipo de circunstancias vamos a ver esto en la curva de flujo-tiempo. Ya vamos a ver eso el día viernes cuando conversemos de curvas, pero más o menos me adelanto ya que vamos a ver cuándo yo sé que mi paciente está generando autopip. Yo observo la curva de flujo-tiempo, sí, flujo, que es la constante, de manera vertical y tiempo, que es la constante de manera horizontal. Entonces, todo lo que está en rojito es la inspiración. Tengo aquí mi línea de base antes de esto, ¿sí? Entonces yo tengo mi inspiración y tengo mi expiración, que dibujo una deflexión negativa, deflexión positiva e inspiración. Antes de esto, esta curva de acá es la única que tiene dos deflexiones, es decir, una deflexión positiva y una deflexión negativa. Por ahí ya diferencio la curva de flujo-tiempo. Bueno, ¿cómo sé en condiciones normales qué es lo que tiene que suceder? Mira, la inspiración normal y qué es lo que sucede en el autopip, la expiración es la que está afectada, ¿no es cierto? Entonces, en condiciones normales, la expiración en puntitos negros debe siempre llegar a su basal y de aquí generarse nuevamente una nueva inspiración. ¿Qué sucede en el autopip? En el autopip no llega a su basal. Miren dónde llega y miren dónde se genera la nueva inspiración, ¿sí? Entonces, este es la cantidad de aire
atrapada en cada ciclo expiratorio, ¿sí? Entonces, nuevamente, condiciones normales, inspiración normal, y la expiración siempre debería llegar a su línea basal. Cuando sucede el autopip, no pasa esto. La expiración no llega a la línea basal, ¿sí? Y inicia la inspiración de manera abrupta, por así decirlo, cuando no termina la expiración, y esta cantidad de acá es la cantidad de aire atrapado, ¿sí? Conforme van sucediendo los ciclos, el atrapamiento de aire va a ser más considerable y va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Entonces ya saben ustedes que cuando tengan este tipo de circunstancias, ¿cuál es la opción? Tienen que prolongar el tiempo expiratorio. ¿Y cómo lo hacen? Alterando la frecuencia respiratoria. Bueno, acá tengo otro pequeño video sobre justamente cómo medir la autopip. Es similar a lo que yo hacía cuando medía la plató o la meseta. En vez de hacer la pausa inspiratoria, acá hago la pausa expiratoria. Y justamente me va a dar la autopip acá, la medición. Eso en estos ventiladores. En los otros ventiladores hacen similar. Tienen que hacer la pausa expiratoria y de esta manera miden el autopip. En este caso no tengo autopip, tengo una autopip de 0 que está normal. Tengo yo aquí una pip de 10, ¿sí? Y no tengo ninguna autopip. Entonces la pip nuevamente que yo le coloco acá es la pip extrínseca. Si yo tuviera autopip, esta autopip se denominaría pip intrínseca. Ya, acá tengo otro ejemplo en donde sí me va a dar autopip, aunque este no se vea reflejado en la curva de flujo. Ya, entonces hago mi maniobra, hago la pausa expiratoria y van a ver cuánto me da cada autopip. No, me parece que no se midió, pero bueno. Entonces, la idea es esa, ¿no? Yo mido la autopip haciendo la pausa expiratoria durante 3 segundos, similar a lo que yo mido la presión meseta, solo que la presión meseta es en pausa inspiratoria. Ya. Ahora vamos a hablar sobre compliance y elastancia. Entonces, ya desde que inicié la charla conversábamos sobre compliance, ¿no? La capacidad que tiene el pulmón de distenderse. Esa es la compliance, la capacidad que tiene el pulmón de distenderse para que entre todo el volumen a través del flujo de aire que entró. Y la elastancia vendría a ser lo contrario. La elastancia, en cambio, es la capacidad. Así como el pulmón tiene la capacidad de distenderse, que entre todo ese volumen, también tiene la capacidad de retraerse o de volver a su condición normal. A eso se denomina elastancia. Entonces acá, esto de acá en la inspiración, compliance, ¿no? Compliance. Aumenta el volumen, crece el pulmón y en la expiración nuevamente regresa a su condición normal. Eso se denomina, en cambio, elastancia, ¿sí? Puede sonar iguales o podemos confundirnos, pero son conceptos muy diferentes. Compliance, distensibilidad, elastancia, retroceso a su condición normal. Perfecto. Acá algunas circunstancias, como ya las veíamos al inicio, situaciones de patologías restrictivas. Recuerden, situaciones restrictivas, alteraciones de la compliance. Situaciones obstructivas tienen que ver con situaciones de la presión de resistencia de la vía aérea. Entonces, situaciones que te alteran la compliance o la elastancia pulmonar, pues tenemos acá enfermedades hialinas, el CDRA, como decíamos, ocupación alveolar, que puede estar ocupada por edema de pulmón, neumonías, edema, todo lo que ocupa en sí el tema del parénquima pulmonar e impide una adecuada elastancia. Y el patrón obstructivo, lo que tiene que ver con las vías aéreas. Aumento de la presión de la vía aérea, que al pasar el flujo te va a producir aumento de la presión de la vía aérea, y esto es muy singular de los procesos obstructivos. Asma, EPOC siempre a la cabeza, hiperreactividad bronquial cuando suceden las crisis asmáticas, cuando existe edema pulmonar intersticial, laringitis, bronquitis, bronquiolitis, obstrucciones cuando hay tumores en la vía aérea, presencia de cuerpos extraños, estenosis, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, restrictivo, alteraciones de la compliance, ocupación del parénquima pulmonar,
Por ende, el pulmón pierde esa capacidad de distenderse, y obstructivo tiene que ver todo con el tema de la vía aérea, patrones obstructivos. Acá tendremos una fórmula para poder saber qué distintibilidad, en este caso, o compliance tiene mi paciente. Normalmente el valor de la compliance es de 100 ml por centímetros de agua. Eso en condiciones normales, o eso en un recién nacido, por ejemplo. Pero conforme vamos avanzando nosotros en edad, la compliance de manera fisiológica se va a ver afectada. Es decir, que no va a ser lo mismo una compliance de un recién nacido con una compliance de un paciente anciano, sin considerar patologías pulmonares. Esas compliance van a ser diferentes. Conforme vamos avanzando en edad, la compliance se disminuye. Disminuye a 75 ml por centímetro de agua en los pacientes acostados, y siempre, por lo general, está menor a 50 ml por centímetros de agua en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahora, con todo este auge de la pandemia, llegan pacientes con compliance de 20, de 10. O sea, quiere decir que ese pulmón no se distiende absolutamente para nada. Entonces, esa es la severidad de la compliance. Para yo poder evaluar la compliance, tengo una fórmula. Puedo sacarla de manera manual con esta fórmula, o puedo sacarla, o muchos de los ventiladores ya te vienen con el numerito de la compliance, o con este parámetro que lo puedes visualizar tú tranquilamente en el ventilador. Pero si no tienes un ventilador que tenga esta opción, tienes que hacer esto. Sacas la presión plató con la maniobra que les enseñé anteriormente y aplican esta fórmula. La fórmula es volumen tidal, ¿sí?, dividido para la resta de la presión plató menos la pi. Entonces, acá tenemos un ejemplo para que lo desarrollen. Tengo un paciente con un volumen tidal de 450, tengo una plató de 22 y tengo una PIP de 12. ¿Qué compliance tiene este paciente? ¿Qué compliance tiene? Aplicando la fórmula. 45. Perfecto. ¿Sí? Entonces aplico esta fórmula y mi paciente tiene una compliance de 45. Esa es la compliance. Entonces está ligeramente disminuido en relación a lo que conversábamos, ¿no? Entonces, por lo general, la compliance en un SDRA disminuye o está a menos de 50 ml por centímetro de agua. Vamos con otro de los parámetros ya para ir finalizando. Tenemos el driving pressure. Por lo general, esta variable que es definida como el radio del volumen tidal con la distensibilidad del pulmonar, por lo que se relaciona mejor el volumen tidal con el tamaño funcional pulmonar y no por el peso ideal. Además, se puede utilizar como una herramienta complementaria para titular PIP y evitar la sobredistensión alveolar. En sí, el driving pressure va a ser la presión de distensión. Esto es muy importante, la driving pressure, como les acababa de manifestar previamente. En diferentes estudios, desde que Amato comenzó justamente a investigar el tema de la ventilación protectora, arrojó esta presión de distensión y se vio en estos diferentes estudios que cuando tenemos una presión de distensión menor a 13, aumenta la supervivencia en los pacientes con SDRA. Y viceversa, si tenemos una presión de distensión aumentada por encima de estos valores, en cambio, contribuye o hay mayor mortalidad. Entonces, en sí, el driving pressure va a ser el grado de estiramiento durante el ciclo respiratorio, la presión de distensión. ¿Cómo calculamos el driving pressure? Es fácil, tenemos que saber la presión plató, que ya sabemos cómo calcularlo, y a esta le restamos la PIP. Este me va a dar como consecuencia el tema del driving pressure. Pero el driving pressure también va a depender del volumen tidal y de la PIP que tenga. Por esta razón, por ejemplo, si yo tengo una PIP baja y tengo un volumen tidal alto, es decir, que no estoy dando una ventilación protectora, mi driving pressure, ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir prolongado, va a salir mayor de 15, 18, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando nosotros realizamos la ventilación protectora? Tengo volúmenes tidales bajos y tengo una PIP
aumentada. En este tipo de circunstancias disminuyo el rango de driving y de esta manera estoy dentro de la normalidad, a diferencia de lo expuesto anteriormente, en donde el driving o la diferencia entre volumen de entidad alto y PIB va a ser considerable y el driving va a salir aumentado en relación a su valor normal. Entonces, acá tenemos gráficamente la presión de distensión, ¿no? Que es la diferencia justamente de la presión meseta con la presión plató. Toda esta presión que queda acá es el driving pressure o presión de distensión. Entonces, calculemos acá este driving pressure con este ejercicio, el mismo que habíamos planteado previamente. Tengo un volumen tidal de 450, una plató de 24 y una PIB de 12. ¿Cuál es la fórmula? Resto la presión plató menos la PIB. Entonces, en este caso, tengo una plató de 24 y una PIB de 12. Hago esta pequeña resta y me da como consecuencia un driving de 12 centímetros de agua, que está dentro de la normalidad. Entonces, siempre lo que yo tengo que hacer es tratar de manejar a mi paciente ventilado con drivings menores a 13 centímetros de agua. Mientras esté dentro de este rango, yo creo que estoy haciendo las cosas bien y esto va a ser beneficioso para mi paciente porque, nuevamente, insisto, esto disminuye la mortalidad en cuanto al SDA. Y también pues contribuye a que no haya atelectrauma, no haya barotrauma y no hagamos más daño al pulmón que ya está dañado en sí del paciente, ¿no? Acá un breve resumen sobre todas las presiones que hemos visto, pues ya finalizando, la presión pico o Pimax, que justamente se mide al final de la inspiración, la presión plató, que justamente es la presión de que permite la fuerza de la estancia justamente del pulmón y que casi es similar a cero o que justamente cuando termina la inspiración cae a cero, por eso es que dibuja una línea recta de deflexión y luego se estabiliza de manera permanente dibujando esta meseta y por eso se la denomina presión de meseta. Todo esto hace referencia a las presiones de resistencia. Y tenemos en cambio la compliance, que ya habíamos manifestado, que es la capacidad justamente de distensibilidad del pulmón, y la PIP, pues que ya la habíamos conversado. Tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio. Bueno, yo creo que sabiendo estos términos generales, nosotros ya podemos tomar conciencia y más que todo darle una adecuada monitorización ventilatoria a mi paciente. Eso es lo que estaba estimado por la charla del día de hoy. Espero haberles ayudado con la misma y no sé si tienen ustedes alguna inquietud o alguna duda sobre el tema que habíamos abarcado el día de hoy. No sé si es que hay alguna duda. Listo, bueno, entonces, en vista de que no tenemos preguntas de por medio, pues bueno, queda ya con toda esta situación, pues sabemos ya cuáles son los valores de estos parámetros que nosotros tenemos que medir o tenemos que vigilar en un paciente ventilado y esto nos va a contribuir a nosotros a tener una mejor ventilación, una adecuada ventilación y más que todo no causar más daño del que ya está establecido en el pulmón de mi paciente. Muchas de las circunstancias o los médicos creemos que el tema de la ventilación mecánica es simplemente coger, intubar, conectarlo al ventilador y dejarlo ahí. Pero ustedes a través de este curso y a través de estas charlas están viendo que no es simplemente eso, ¿sí? Debemos darle una monitorización adecuada y debemos generar una protección de ese pulmón que ya se encuentra dañado. Doc, disculpe, me atrasé un poquito. Voy a hacerle una consulta. No sé, en su experiencia, el tema del rescate ventilatorio, en el tema de pronación, ¿cuánto tiempo le dejan? Tengo entendido de que algunos médicos lo dejan
una PIB básicamente de 10 por un lapso de 5 días a 4 días mientras se mantenga en pronación. No sé qué tan recomendable sea esta parte para el rescate de pulmonar, más A ver, el tema de la que nada en pronación. este tema de pandemia. Ya, perfecto, Doc. El tema de pronación juega un papel importante y tiene que ver con la física también, ¿no? Nosotros colocamos en posición prono justamente para poder reclutar esos alvéolos que no se reclutan con el tema de la presión positiva, ¿no? Al final de la expiración. Entonces, nuevamente, en cuanto a la posición prono, hay muchos estudios que por lo general te especifican que incluso hay estudios que solo favorecen la posición prono de 16 horas. Yo creo que depende esto de la experiencia que cada uno tenga en cuanto al tema de la pandemia, en cuanto a relación del tiempo. Por ejemplo, yo en mi unidad hospitalaria hemos dejado, o por lo general, dejamos 72 horas, hacemos una posición prono prolongada, ¿sí? Obviamente va a depender de los controles gasométricos y a ver si se perpetúa la hipoxemia o tiene una adecuada PAFI. Entonces, no es necesario como regla de cocina que esté las 72 horas. Si el paciente tiene beneficio a las 24, 48 horas, tenemos adecuadas PAFIs y adecuadas saturaciones, pues procedemos a colocarlo en posición supino nuevamente. En cuanto a la PIP, nuevamente, insisto, la PIP debe de ser individualizada. La PIP ideal debe ser la que requiere el paciente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo como yo les decía que un paciente que esté pronado tenga una PIB de 10 o PIB de 12 o una PIB de 10, por ponerles como ejemplo, y un PIB que se encuentra en posición supino tenga una PIB de 12. Entonces, si yo con esa PIB de 10 y en posición prono es suficiente para tener una adecuada oxigenación y las PAFIs que yo voy haciendo con los controles gasométricos vienen en mejoría, pues no tengo por qué subir más la PIB. Entonces, nuevamente, la PIB siempre debe ser individualizada y justamente teniendo esta monitorización adecuada, porque nosotros ya sabemos que si yo aumento la PIB, puede haber la tendencia que va a aumentar la presión pico, ¿sí? Entonces, al aumentar la PIB, yo también voy a tener como consecuencia, si doy una PIB exagerada, que pueda producir algún barotrauma o atelectrauma. Entonces, siempre la PIB va a ser individualizada. Justamente estás por acá, José. No sé qué opinión te merece con respecto a esto de acá. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Este, bueno, claro, como tú les acabas de comentar, ¿no? Con respecto a lo de la PIC, tiene que ser individualizada por paciente. No podemos darle a todos los pacientes la misma cantidad de PIC, o sea, no podemos hacer como regla ponerles a todos 10, a todos 12, o sea, va a depender del factor hemodinámico del paciente, va a depender de cuán provechoso sea la PIC que nosotros le demos al paciente, pues, de acuerdo a su oxigenación, a su compliance. Tiene que ser individual para cada paciente. Y con respecto a lo de la pronación, este, como base está estipulado que se debe tener por lo menos 16 horas, 16 a 18 horas un paciente en pronación para ver los resultados. Y el objetivo de la pronación es que los pulmones, al estar en una posición que no tienen que vencer ninguna resistencia, como le generan lo que es la parte del mediastino, el corazón, el esófago, al estar en supino, entonces por ende van a poder ventilar mejor. Ese es el beneficio de la pronación. Claro que también hay que ver también la parte hemodinámica del paciente antes de pronarlo también, porque eso influye. Todo eso lo van a ver más adelante en las siguientes charlas que se van a ir desarrollando, ¿no? Ya, perfecto. Aprovechando que está José, yo también siempre he tenido una inquietud y siempre es motivo de discusión, ¿no? El tema de reclutamiento alveolar. Entonces, yo en el video que les coloqué, justamente hacía referencia al reclutamiento 40-40, 40 centímetros de agua en presión soporte, 40 segundos, ¿no? José, ¿qué opinión tú tienes en cuanto al tema de reclutamiento alveolar? Y porque más que todo hay que considerar que yo, por ejemplo, no voy a estar reclutando 3, 4, 5 veces, ¿no?
¿cuál sería el número adecuado de maniobras de reclutamiento para poder nosotros sacar una conclusión y decir, ¿sabes qué? Este paciente no se favorece de reclutamiento. Claro, mira, al momento la opinión que yo te puedo dar es que si si al primer reclutamiento, al violar, el paciente no tiene una mejoría tanto de su compliance como indirectamente de su oxigenación, es un paciente que no se va a beneficiar de las maniobras de reclutamiento. Podrías realizarle una, dos maniobras y no te va a venir, no va a tener ningún beneficio ese paciente si a la primera no resulta. Pero si es un paciente que al primer reclutamiento, tú vas a ver tanto mejoría en tu compliance, te vas a dar cuenta que después del reclutamiento va a mejorar su compliance y su oxigenación, por ende, va a aumentar su saturación, va a ver en el monitor vas a ver una mejoría en su saturación. Es un paciente que claramente le van a venir bien los reclutamientos. Eh, la maniobra 40-40 es una maniobra buena que he utilizado durante mucho tiempo, donde aplicas 40 centímetros de agua de Zipago, de PIC, y durante 40 segundos. Aunque existen otras maniobras, claro que no son muy utilizadas, no están muy descritas. La más utilizada es esta, tiene beneficios para todos los pacientes. eh, es la que más utilizan hoy en día. Bueno, gracias, José. Y entonces, con este tipo de situaciones, ¿por qué hacía esta acotación, no? Y bien nos manifestó José, si es que probablemente en la segunda maniobra de reclutamiento, el paciente no hay ningún beneficio, pues no insistir más, ¿no? Porque conforme yo vaya haciendo estas maniobras de reclutamiento, tengo mucha mayor probabilidad de causar alguna especie de barotrauma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué driving pressure era el valor normal? Bueno, como les decía, pues por lo general debemos de tener un driving menor a 13. ¿Cómo vamos disminuyendo la frecuencia respiratoria para mejorar la autopip? Bueno, en este tipo de circunstancias, pues se va disminuyendo de manera paulatina y haciendo el monitoreo a través de las curvas, que justamente la de flujo que podíamos ver en el tema de la charla, o haciendo nuestras mediciones de manera manual y de esta manera poder determinar la frecuencia respiratoria adecuada hasta que desaparezca el autopip. Eso. No sé si hay alguna otra inquietud más. Para, para acotarles un poquito, ¿no? Yo creo que con todo lo que los parámetros que el doctor Yumi Kinga les acaba de dar hasta el momento, el manejo de la presión pico, el manejo de la compliance, el driving pressure, el manejo de la presión plató. Yo pienso que con todo esto, si hay aquí médicos que trabajen en el área de emergencia, eh, ya van a tener un mayor conocimiento de cómo poder manejar sus pacientes, porque muchas veces hay un poquito de desconocimiento y se manejan de una manera no adecuada estos pacientes. Entonces, cuando ya llegan a las terapias intensivas derivados de la emergencia, ya llegan con algún problema pulmonar derivado de la ventilación mecánica, o sea, llegan con bilis, con daño pulmonar derivado por la ventilación mecánica. Entonces ya con todo este estos parámetros que el doctor les acaba de mencionar y que ya ustedes tienen al momento conocimiento, van a poder manejar de una mejor forma sus pacientes, de una manera adecuada. Perfecto, esa es la idea de todas estas charlas y de este curso, ¿no? Acá hay una pregunta, mira, muy importante y a veces es muy común este tipo de preguntas. ¿Hasta cuánto de PIB se maneja en paciente con obesidad mórbida? A ver, aquí hay que tener en consideración una cosa y todo arrancábamos desde cuando iniciábamos las charlas previas y decíamos que nosotros tenemos que sacar el peso, en este caso, eh, predicho de mi paciente para yo poderle administrar el volumen adecuado. El pulmón no crece,
por más que yo tenga una obesidad mórbida o yo tenga un paciente con obesidad mórbida, los pulmones siguen siendo del mismo tamaño, no tienen por qué crecer. Entonces, no porque tiene una obesidad mórbida, yo voy a poner más parámetros, como más PIB, por ejemplo, en este tipo de circunstancias. No, igual, la PIB debe de ser individualizada conforme tenga en ese tipo de circunstancias la presión pico o los controles gasométricos que acabamos de mencionar. Entonces, la obesidad no es un parámetro para decir, ¿sabes qué? Yo voy a aumentarle mayor volumen o mayor PIB, obviamente dependiendo de la patología o de la enfermedad. Entonces, no sé, José, ¿qué apreciación tienes al respecto? Sí, los pacientes con obesidad mórbida, como tú ya lo acabas de mencionar, o sea, no tienen sus pulmones siguen siendo exactamente iguales. O sea, por algo hay que sacar el peso corporal ideal de nuestros pacientes para poderlos ventilar, ¿no? De acuerdo al peso corporal ideal, vamos a dar el volumen que nuestro paciente necesita. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, tienes un paciente que tenga 250 kilos, vas a tener que darle un volumen mayor porque ese no es el peso corporal ideal de tu paciente. Tus pulmones siguen siendo iguales. Entonces, y con respecto a la PIC, o sea, igual debería seguir siendo individualizada, porque por más que sea un paciente con obesidad mórbida, y que no tenga ninguna afectación a nivel pulmonar, o sea, no va a requerir elevado, elevado PIC. Sí, nuevamente insistimos acá que la ventilación tiene que ser individualizada, ¿no? Eh, manejando todos los valores de los parámetros que acabamos de conversar en esta oportunidad. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Listo. Bueno, de antemano pues les agradezco, disculparán al inicio con todos los problemas técnicos de conectividad. Espero haberles ayudado en cuanto a tener más claro sobre los parámetros de la ventilación mecánica, cómo debe ser la monitorización. Y bueno, nos estaremos viendo de aquí pues el día viernes cuando vamos a hablar un poco sobre bucles, curvas y vamos a hablar sobre la interpretación de la gasometría. De todas maneras, muy agradecido por su atención y nos estaremos viendo el día viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, saludos a todos.